la superestructura del hecho cultural. Hagamos un resumen muy sintético de las principales conclusiones aportadas por el artículo H. En el artículo F demostramos la manera arbitraria con que la historiografía moderna emplea el vocablo edad, al cual se lo ha vaciado de contenido para que sirva al solo efecto de señalar los intervalos de tiempo en que se divide la historia oficial. En el artículo G declaramos la intención de restituir a edad su antiguo sentido y para ello adoptamos una actitud crítica hacia la mentalidad racionalista culpable de la mayoría de los errores que se cometen cuando se intenta conocer la verdad de un hecho histórico. Comenzamos recordando que en la remota antigüedad el concepto de edad no partía del hombre sino de Dios, pero enseguida aclaramos que los dioses antiguos, hoy recordados como mitos, son en realidad arquetipos exteriores, psicoideos, es decir, dominantes en ciertas épocas para actuar sobre los hombres y su medio ambiente. Luego postulamos 3 definiciones, primera, segunda y tercera, de las cuales la primera decía: cualquier circunstancia histórica es la manifestación de un arquetipo psicoideo sobre la humanidad en el marco de una cultura externa. Para comprender en toda su profundidad estas definiciones, decidimos demostrar que habitualmente se confunde el hecho histórico con el hecho cultural, del cual el hombre es ajeno. No es posible, dijimos, tomar el hecho histórico como un mero hecho natural y hacerlo objeto de investigación. ¿Por qué? Porque el hecho histórico incluye al hombre en su forma como soporte concreto y no solo le impide ser ajeno como respecto al hecho natural, sino que se manifiesta siempre actual para su atención independientemente del tiempo cronológico en que tal hecho haya ocurrido. Finalmente retornamos a la identidad, hecho histórico, hecho cultural, pero comprobando ahora que el hecho cultural es esencialmente estructurado, con lo cual lo es también el hecho histórico, pero el hecho cultural es fáctico e incluye en su estructura a los objetos culturales exteriores y a los hombres que logra integrar su potencia. Es con toda razón una superestructura. Por eso preguntábamos de dónde le viene la potencia que posee a una superestructura exterior propia del mundo, y obtuvimos la respuesta de los arquetipos colectivos psicoideos. Vamos ahora a ampliar esta respuesta recurriendo a la comparación analógica entre la estructura cultural y la superestructura. En la primera parte, en el artículo El mito y el símbolo sagrado, vimos que cuando se produce la emergencia del símbolo sagrado del mito interior frente al yo perdido, aquel intentará desplegar su proceso sobre él, involucrándolo como actor y no como mero espectador. Ello ocurre porque el símbolo sagrado está referido al sujeto consciente, que es quien sostiene a la fantasía, y porque su extensión metafísica, su participación de los arquetipos universales, le asegura suficiente potencia como para anestesiar al sujeto consciente y fagocitarlo. Si el sujeto carece de suficiente energía volitiva y no consigue suprimir la retención del símbolo sagrado, ¿cuál verdadero arquetipo lo capturará y lo hará objeto de su manifestación, intentando desarrollarse hasta alcanzar la entelequia? En resumen, la emergencia de un símbolo sagrado en la conciencia tiende a enajenar la atención del yo perdido durante todo su proceso. Este proceso es análogo a la emergencia de un arquetipo psicoideo en el mundo exterior, en la esfera de sentido del mundo del demiurgo, acontecimiento que se denomina hecho cultural.
Sintéticamente, la emergencia del símbolo sagrado en la estructura psíquica del pasú es análogo al hecho cultural en el mundo exterior, y del mismo modo que el símbolo sagrado tiende a enajenar la atención del yo perdido durante todo su proceso, el arquetipo psicoideo intentará capturar e integrar al observador exterior en la superestructura del hecho cultural. El hecho cultural, desde luego, es la forma que contiene a una superestructura de objetos culturales y hombres. El arquetipo de la estructura cultural o mito interior posee potencia pasiva y para emerger necesita energía adicional, la cual es aportada por la razón como respuesta a la reflexión del yo perdido. Por causa de la razón, el arquetipo resulta desenganchado de la estructura sémica del designio, tal como se explicó en la primera parte. Análogamente, el arquetipo psicoideo del plano arquetípico o mito también dispone solo de potencia pasiva y requiere para su manifestación de energía adicional, a la cual es aportada desde el inconsciente colectivo universal por toda la comunidad cultural. Es la acción de la comunidad al disponer como objeto cultural colectivo un signo que representa el símbolo sagrado, quien provoca su manifestación y lo desengancha del plan cósmico en el que se haya estructurado. Cuando un arquetipo psicoideo se actualiza en una superestructura, ésta no permanece quieta, sino que por el contrario se muestra animada de determinado movimiento. La forma, o sea, el hecho cultural, evoluciona hacia su máxima perfección, que es asimismo el mayor acercamiento posible a la forma arquetípica. Por eso llamamos entelequia a la forma final, que es el arquetipo mismo, hacia donde tiende la evolución del hecho, pero la forma se halla sostenida por la superestructura, de manera que es en ella, en cada uno de sus elementos, objetos culturales y comunidad humana, que se desarrolla y concreta el arquetipo psicoideo. En esta evolución, el arquetipo pone en juego una cantidad enorme de energía que constituye la reserva misma de la comunidad, energía tomada del alma colectiva y que es transformada y canalizada en la superestructura. Se entiende ahora por qué afirmábamos que la mayor potencia de la superestructura era capaz de captar a la estructura cultural de un observador e integrarla a su propia existencia. La mayor potencia proviene de que la energía que impulsa el desarrollo del hecho cultural es de un grado superior al humano, es decir, al del hombre individual, ya que su origen es colectivo. El hecho cultural evoluciona hacia su entelequia, pero progresando instante tras instante en distintas realidades concretas. Si un hombre no participa del hecho cultural, hipótesis imposible tal como veremos, y se enfrenta a su realidad tomándola por objeto de conocimiento, intentará reducir racionalmente a la realidad concreta, abstrayendo ciertas cualidades eminentes. Ya explicamos que no se puede aprender a una superestructura y a ninguna estructura empleando el método analítico racional, yendo a lo concreto, a lo abstracto. Pero el problema aquí no es que el hombre observador objetivo de la superestructura obtenga un concepto erróneo de la misma, sino que por ese mismo acto de observar se convierte en un elemento más de la superestructura a través del cual se canaliza el impulso evolutivo del arquetipo psicoideo. El hecho cultural se está desarrollando impulsado por una gran potencia, lo note o no el observador, y en esta marcha hacia la entelequia, la superestructura toma lo necesario para su perfección.
y rechaza aquello que le es inútil u opuesto, salvo el caso del viria despierto que será rechazado por su oposición. Todos los hombres son necesarios para la evolución del hecho en tanto participen del mismo, pero ser observador es ya participar en calidad de testigo y por eso toda la potencia de la superestructura se concentrará para conseguir su integración. Ello no es difícil, pues al observar el hecho cultural quedan enfrentadas la estructura cultural del observador y la superestructura, produciéndose lo que la estrategia psicosocial denomina captura, es decir, la integración al proceso evolutivo del hecho cultural. Naturalmente, en un hecho cultural participan inconscientemente uno o varios hombres, que son en definitiva de quienes se nutre el arquetipo psicoideo para desarrollarse. No hemos querido tocar este aspecto de la superestructura porque el mismo se estudia con mayor detalle en nuestra obra Tratado de Estrategia Psicosocial de la SS dentro de la teoría de los fenómenos gregarios, y porque el caso del observador capturado por la superestructura es altamente didáctico para clarificar cuanto venimos exponiendo sobre la falacia de considerar a la cultura exterior como objeto de conocimiento. ¿Por qué se produce, pues, la captura? Respuesta: porque cuando la razón del observador explora la superestructura, descubre en ésta sus propias proyecciones, es decir, ve en el mundo exterior cosas de su mundo interior, inconsciente. Pero estas proyecciones no ocurren accidentalmente, sino que son buscadas por el arquetipo psicoideo, disponiendo adecuadamente a la superestructura para recibir las imágenes convenientes. Si el observador cree ver que el hecho cultural se desarrolla según sus propios procesos interiores, se integrará voluntariamente al proceso exterior o, lo que es lo mismo, debilitará su voluntad de oposición. Nos preguntaremos cómo es posible que el observador vea aquello que conviene a la evolución del arquetipo psicoideo y no otra cosa. Trataremos de explicarlo mediante una figura metafórica. Imaginemos un mosaico en el que se hallan dispuestas uno junto a otra sin orden las imágenes de todas las personas que hemos conocido en nuestra vida. Sería sin dudas un cuadro enorme, supongamos de unos 1000 metros cuadrados. Imaginemos nuevamente que tal enorme mosaico se encuentra verticalmente parado a nuestra espalda y que no podemos volvernos para verle. Solo nos queda el recurso de utilizar un pequeño espejo, el que nos devolverá una porción del mosaico por ser este demasiado grande y estar nosotros demasiado cerca. Bien, dispuestas así las cosas, nos bastará con modificar la posición del espejo para obtener el reflejo de cada uno de los rostros del mosaico. Pero entre tantas personas representadas allí hay algunas que amamos, otras que odiamos, otras que nos odian o aman, aquellas que nos despiertan piedad o rencor, etc. Es decir, las personas que hemos conocido en nuestra vida no son solo recuerdos, sino que asociada a su imagen existe una carga afectiva que es patentizada por la evocación. Por eso, al mover el espejito, vemos un rostro que nos hace sonreír y luego otro al que no queremos recordar y un tercero por el que derramamos una lágrima y luego quizá volvemos a aquel que nos alegró y nos detengamos largo tiempo en él, o si aún no lo hemos hallado, moveremos el espejito y recorreremos el mosaico buscando el rostro más querido.
Dentro nuestro siempre hay cosas que queremos ver, sentir o hacer y otras que tratamos de negar u ocultar. Para atraparnos no hace falta más que enfrentarnos al reflejo de nuestros propios deseos. Los arquetipos psicoides orientan a las superestructuras como si fuesen el espejo de la metáfora, para que reflejen aquello que nosotros inconscientemente deseamos ver, el proceso de nuestros propios arquetipos interiores, ante lo cual, como ante los rostros que nos arrancaban sonrisas y amor, nos quedaremos largo tiempo atrapados. La metáfora nos ha mostrado de qué manera se inicia la captura, una realidad orientada a reflejar las expectativas interiores y las proyecciones efectivas del observador posteriormente. La atracción de las ilusiones exteriores que creemos descubrir realizadas en el hecho cultural. Se trata bien que lo miremos de una auténtica violación de la intimidad psíquica del observador y de su posterior sumisión al proceso evolutivo de la superestructura, es decir, al gran engaño a Maya. La ilusión, por eso decíamos páginas atrás, que la mayor potencia de la superestructura captaba a la estructura cultural y la integraba a su proceso exteriorizándola. Una vez que el hombre ha sido incorporado al proceso exterior, el arquetipo psicoide se nutrirá de su propia energía y determinará su comportamiento dentro de los límites formales del hecho cultural. ¿Qué posibilidades tiene el hombre de evitar la captura? Muy pocas. En el estado de viria perdido es muy importante que logre escapar a los procesos arquetípicos de que se compone la realidad del mundo exterior. Por eso los siddhas tratan de despertar la mine, la conciencia gnóstica, induciendo la canción de amor y procuran, por distintos medios estratégicos, destruir las superestructuras que incluyen a los linajes hiperbóreos en sus procesos evolutivos. Para el gnóstico hiperbóreo, el proceso de los arquetipos psicoides tiene un nombre específico, drama, y su perfección final, su entelequia, es percibida como catástrofe. Los viryas perdidos que participan de un hecho cultural lo hacen en calidad de actores de un drama cuyo argumento es desconocido y trascendente. Apuntemos una definición más. Un argumento dramático es el contenido de los arquetipos psicoides cuya manifestación concreta es la superestructura de los hechos culturales. Ya dijimos reiteradas veces que no es posible poner bajo observación objetiva a los hechos culturales sin correr el riesgo cierto de ser atrapados e integrados al proceso de la superestructura que los sostiene. Ahora podemos agregar, dado que hemos calificado el proceso de dramático, que en el hecho cultural se desarrolla un drama del cual no es posible ser espectador. En efecto, el arquetipo se desarrolla en la superestructura y su potencia apunta a la entelequia del hecho cultural, es decir, a la catástrofe. En ese proceso toma lo necesario para alcanzar su perfección, incorporando al drama a todo aquel que se encuentra en relación cultural con la superestructura, o sea, a todo aquel que conozca a los objetos culturales de la superestructura por identificación con aserciones de su propia estructura cultural. Este concepto permite definir un radio de acción o esfera de influencia del arquetipo psicoideo a partir de los dos elementos básicos de que se compone la superestructura del hecho cultural, los objetos culturales y el hombre, virya perdido. Allí donde se ha reconocido un objeto cultural, será siempre un plano de acción para el arquetipo psicoideo, quien incorporará al observador como actor de su drama, conformando una superestructura y formando un hecho cultural.
Vemos entonces que para el proceso de un arquetipo psicoideo hay prescindencia temporal. Solo se requieren objetos culturales y sujetos culturizantes, es decir, hombres provistos de una estructura cultural, para quienes los objetos mencionados sean identificables. De aquí que los hechos pasados puedan volver a repetirse, tornándose actuales desde el mismo momento en que se establece una relación cultural con un observador, es decir, con alguien que padece la ilusión de que un hecho cultural puede ser objeto de su observación. Un hecho histórico, o sea, un hecho cultural pasado, será siempre potente para incorporar a un hombre como sujeto de un drama, siendo así, ¿de dónde procede la potencia necesaria para ello? Hemos dicho que en una superestructura capaz de capturar a un hombre, a incorporarlo a su proceso, la potencia proviene del arquetipo psicoideo hacia el cual evoluciona, pero una superestructura es fáctica, concreta en cada momento de su desenvolvimiento. La potencia que da actualidad al hecho cultural se advierte claramente en el cambio dramático que se manifiesta en el prójimo, actor inconsciente, como nosotros mismos, de un argumento trascendente e inaprensible. Esa potencia prodigiosa que se desarrolla de manera irresistible como fuerza del destino o dirección del drama de la vida, es aceptable que proceda de un arquetipo psicoideo dominante en el momento presente, ya que podemos comprobarlo en la dinámica del hecho cultural, de este hecho cultural en el que estamos incluidos en calidad de sujetos activos. Pero de un hecho pasado no se advierte con mucha evidencia cómo puede haber potencia suficiente en un arquetipo psicoideo desvalorizado, transformado en mito para capturar a un observador e incorporarlo en su drama. Sin embargo, se trata de una ilusión producida por la excesiva dependencia a la temporalidad del mundo exterior, por la sincronización de los relojes biológicos del microcosmos con el tiempo del macrocosmos, que se traduce en una artificiosa exaltación del presente como soporte temporal de la conciencia. De allí que el yo perdido sea siempre conciencia presente, en realidad un arquetipo psicoideo que fue dominante en el pasado y cuyo proceso dio lugar a un hecho histórico no se ha desvanecido en la nada solo porque haya alcanzado la entelequia una vez en la historia. Pensar eso sería como suponer que esa planta de maíz cuya germinación y crecimiento hemos observado no podría volver a repetirse luego de que se ha agotado el proceso evolutivo. Pero sabemos que no es así y que en la naturaleza la vida se repite siguiendo el ciclo del proceso formativo. En este sentido, los arquetipos psicoideos de una superestructura no difieren de aquellos que sostienen las formas culturales y tanto unos como otros intentan cíclicamente manifestar su proceso y evolucionar hacia la concreción de la entelequia. Un arquetipo psicoideo nunca muere. Si desaparece de la vista, es decir, de la conciencia colectiva, ello puede deberse a dos causas. O continúa actuando efectivamente pero a nivel inconsciente, o realmente ha perdido efectividad para actuar. Esto último significa que permanecerá en el plano arquetípico hasta el momento en que una comunidad humana lo vitalice y se incorpore a su proceso. Pero un arquetipo psicoideo dormido, un mito, es un germen que procura desarrollarse en todo tiempo y por eso no es posible la contemplación del hecho histórico para estudiarlo y conocerlo objetivamente, pues inmediatamente nos incorpora como sujetos de su drama. Claro que esta captura no significa que el hecho histórico volverá a repetirse igual que en el momento pasado en que ocurrió. Para ello haría falta que nada hubiese cambiado, por ejemplo, que estuviesen allí todos los objetos culturales y el mismo clímax de aquel hecho que estamos evocando. No
No es así como se manifiesta un arquetipo psicoideo, de la misma manera como ningún grano de maíz es igual al otro, pero no por eso dejan de ser maíces. Las formas que adquieren los hechos producidos por un mismo arquetipo en distintas épocas históricas admiten un cierto grado de variación no esencial ni estructural. La relación cognoscitiva entablada con el arquetipo psicoideo de un hecho histórico, aun cuando no alcance para que éste se desarrolle totalmente, es suficiente, sin embargo, para que se desarrolle en alguna medida. Y ese desarrollo, esa potencia que comienza a fluir en nosotros al comprender la trama dramática del hecho histórico, implica la captura e inclusión en una superestructura, del mismo modo que si hubiésemos observado un hecho cultural aparentemente más actual o presente.